Existen miles de historias en estos retablos, desde la protección por encuentros con fantasmas, almas en pena, karma, la muerte de personas que buscan hacerte daño o incluso el mismo demonio. Hay muchas historias en estos retablos donde se plasman sueños, anhelos, agradecimientos por favores concedidos o protección brindada. Así que se puede decir que los retablos mexicanos son obras de arte religioso popular, los cuales por lo regular son representaciones de milagros y agradecimientos para santos, la Virgen María o alguna otra figura religiosa o divina, sobre todo cuando protegieron entes malignos o el mal que ronda por el mundo. Originalmente eran pinturas, pero con el tiempo se extendieron a otros materiales, como el estaño, la madera o el cartón, quedando preservados ante el paso del tiempo. Sin más, les presentamos algunas historias de los retablos más impactantes e interesantes que vivieron estos creyentes de otra época. Tras enfrentarse a dificultades o situaciones increíbles, desde fantasmas, almas en pena sin descanso o toparse con la mismísima muerte. Espero disfruten mucho estos relatos y leyendas plasmadas en pinturas por manos de personas agradecidas por sus milagros concedidos. Me casé con un viudo y a la noche de boda descubrí que cada vez que me enviaba en el espejo me reflejaba como una calavera, y es porque la primera esposa de mi marido tenía la casa hechizada. Yo, muy angustiada, le recé mucho al niño de la abuela y le mandé a hacer su misa de difunto al alma en pena, y por fin ella descansa en paz. Te doy gracias, santo niño. Atardecer, en un paraje solitario de la carretera se nos apareció un espectro enorme y horrible que aullaba. Yo, sin saber qué hacer, cerré los ojos, me encomendé a Nuestra Señora de San Juan y le eché el coche encima al espectro. Al abrir los ojos el fantasma se había ido. Doy gracias a la Virgen porque no chocamos y nos liberó del engendro vilador. Ofelia Medina tuvo un desengaño amoroso y se lanzó al lago para ahogarse con su vestido de novia que ya no usaría más. Pero sucedió que un pescador la vio y le salvó la vida. Ella da gracias a Nuestra Señora de Zapopan porque encontró un nuevo amor en su salador. Descubrí a mi esposa quitándose su cara, y vi quién realmente era. Gracias, San Juanito. Rodrigo me prometió que volvería para que nos casáramos, y yo lo esperé y ya tenía listo mi ajuar de novia. Él no regresaba, pero yo esperé, y la gente se reía de mí y de mi larga espera. Pero yo esperé, hasta que un día Rodrigo volvió. Y aunque ya no éramos los mismos, aún nos amábamos, y doy gracias a la Virgen, porque al fin soy feliz después de tanta espera. Cuando nos mudamos a la casa que nos heredó la tía Eulalia, descubrimos que había una fantasma que aparecía justamente llorando en mi cuarto. A todas horas me daba unos tremendos sustos. Mi esposo mandó decir una misa y pidió también la ayuda de la Virgen de San Juan. Gracias a ello el espíritu desapareció y por fin puedo dormir tranquila. Doy gracias con este retablo. Doy gracias a San Miguel de Arcángel, que mis hijos lograron irse pa' la sierra a juntarse con la gente de don Emiliano Zapata, a luchar por nuestros derechos, después de sufrir tanta infamia, que los trataban como animales, en la hacienda de cacique que se cree dueña de nuestras vidas. Cuídamelos mucho, porque son unos niños que merecen vivir y ser felices como Dios manda. Brígida Pérez Cuautla, Morelos, diciembre 1912. Mis tierras se habían quedado secas e improductivas. Muy desesperado por no cosechar, un día se me presentó el diablo y me mostró cómo podría hacer florecer y rejuvenecer un montículo seco y me dijo:
que eso podría ser a cambio de mi alma. Yo estuve tentado a hacerlo, pero pensé en mi familia y le doy gracias a la Virgen de Guadalupe que no me hizo caer en la tentación y premio mi resistencia con fuertes lluvias que revivieron mi cosecha y por eso le doy gracias. Mi marido y yo pasamos la noche en una posada de Guanajuato para celebrar nuestro aniversario de bodas y sucedió que se nos apareció la muerte en persona. Nosotros muy espantados invocamos a NS San Juan y de inmediato se desapareció. Damos gracias a la Virgen de que esa horrible aparición no haya sido un presagio de muerte porque nos contaron en el pueblo que esa habitación estaba encantada. El señor Antonio ofrece este retablo a la Virgen de Guadalupe por mandarle su alivio a su corazón y puede seguir trabajando de payaso y puede seguir divirtiendo a los niños. Payaso Coco Verde, México, 1950. Una noche cuando acampé en el monte porque tenía mucho camino por recorrer, vi a las brujas que iban volando a la luz de la luna rumbo a Catemaco. Doy gracias al Santísimo Sacramento porque ellas no me vieron ni me embrujaron. Cuando regresábamos muy noche mi marido y yo de la casa de mi suegra se nos apareció una bruja montada en su animal familiar que era un cerdo. Yo muy aterrorizada cerré los ojos y limpio y protección a la Virgen de San Juan y ella hizo el increíble milagro de que ella pasara sin vernos y no nos hiciera el mal del ojo. Doy gracias. Mis hijas en vez de dormirse se salieron de la cama y se escaparon para ver al becerrito recién nacido, pero al llegar junto al corral, vieron al fantasma de la Llorona que las empezó a perseguir, y llegaron a la casa enfermas del espanto. Después de 10 días seguían temblorosas y con pesadillas, por lo que recé a la Virgen del Rosario y ella hizo el milagro, y las niñas ya duermen bien y les pasó el susto. Vendí un terreno que no daba mucho y con ese dinero iba a comprar unas vacas y cuando iba al rancho La Purísima a comprarlas tomé un atajo por la nopalera y ahí los bandidos me emboscaron y me espantaron a mi caballo y me pidieron el dinero, pero mi perro que es muy inteligente agarró la bolsa del dinero y los bandidos fueron tras él pero se metió por la parte más indicada de la nopalera. Yo mientras encontraba mi caballo y al llegar a casa ahí estaba mi perro con la bolsa de dinero. Doy gracias por este milagro. En la noche del 21 de febrero de 1963 Genaro Mondragón y su compadre Anastasio se fueron a tomar unos tragos a la cantina de Don Venancio, y cuando ya iban de regreso al rancho, se toparon con la parca que iba cabalgando. Les dio un gran susto, y temieron que se los llevara. Por eso le piden a la Virgen de San Juan que los proteja y le dan este retablo. Este pueblo que siempre ha sido muy tranquilo de pronto abrió un antro del infierno lleno de diablas seductoras que arrastraban a nuestros hombres a su cabaret de perdición y les quitaban el dinero y echaban a perder su salud y su alma. El señor cura y las personas decentes rezamos mucho y gracias a la Virgen se quemó un cable y el lugar del mal se incendió. Le damos gracias con este retablo. Soy madre de la ciudad de La Plata. Una noche me despertaron unos golpes fuertes que venían del garaje. Pensé que era un ladrón. Corrí a la habitación de mi hija, la abracé y llamé a mi marido que es policía. Me dijo que venía. Me encerré con la nena y tomé el arma escondida que él guarda en su casa. Pasaron 10 minutos. Algo entró por la ventana. Era una sombra enorme, como un gato parado en 2 patas. Caminaba como humano, pero olfateaba el aire como bestia. Su sombra se volvió deforme. Me encomendé al Señor Jesús con todo mi corazón. En ese momento se escuchó la sirena, mi marido entró disparando. Doy gracias porque mi hija y yo salimos sanas y salvas.
Buenos Aires, Ciudad de la Plata, 1985. Cuando éramos novios Elisa era muy celosa, y el día de nuestra boda hizo tal coraje después del banquete de bodas que murió de indigestión. Después de 3 años de haber quedado viudo, decidí casarme de nuevo y conocí a una linda y buena muchacha con la que me casé, y después de que regresamos de la luna de miel el fantasma de Elisa se empezó a aparecer en nuestro cuarto y se veía muy enojada y nos miraba con rencor y furia, y a mí me dio mucho miedo y le recé a la Virgen de Zapopan, advocación mariana de la ciudad y municipio de Jalisco, y traje al cura que echó agua bendita en la casa, y doy gracias porque Elisa por fin descansa en paz, y nosotros podemos estar tranquilos en la casa sin su mirada acusadora. Hace 3 meses, mi pequeña Rosita quedó como muertita, así nomás despentó tiesecita, y ya se estaba haciendo su boñito de cuerpito, cuando de un repente abrió sus ojitos. Un verdadero milagro de la Virgencita de Guadalupe. R. Sandoval, Aguascalientes. Fausto Ceballos se murió el 23 de julio de 1961, y su esposa le pedía a la Virgencita de Zapopan que se lo devolviera y que no se lo llevara, y en el velorio de repente Fausto resucitó. Agradecen a la Virgen que no lo enterraran vivo, su esposa da gracias de tenerlo de nuevo, y de que su suegra no se muriera del susto. Desde pequeña yo era fea y recibí muchas burlas y rechazos, por eso no me acomplejé y nunca perdí mi sentido del humor, y gracias a ese sentido del humor Francisco, que es uno de los hombres más guapos del pueblo, se enamoró de mí, y doy gracias a San Antonio porque nos casamos en una hermosa ceremonia donde fui la envidia de todas mis compañeras y conocidas. Aurora Medina sufrió tanto por un mal amor, que pensó en la automorición, y cuando estaba a punto de tirarse al precipicio, sintió que unas manos la agarraron de los hombros y la jalaron para atrás, vio que era la Virgen de Guadalupe la que la protegió, y por ante asombroso milagro, decidió que no valía la pena quitarse la vida por un mal hombre, y da gracias a Nuestra Señora el 29 de octubre de 1966. Doy gracias a Dios, porque ya conseguí trabajo en un circo después que me corrieron de la policía por viejo. Nadie me aceptaba y aquí me quieren mucho. Payasito Cuico, México, Distrito Federal, Mario menos 1990. Después de una tormenta fuerte, fui a revisar los animales en el campo. Me acerqué al corral y vi a una vaca que no era mía. Tenía el cuerpo normal, pero cuando me miró y vi que tenía cara humana. No era una cara cualquiera. Era parecida a la de un vecino que había muerto hace unos meses. Me quedé paralizado. La vaca no mugía, solo respiraba fuerte, como enojada. Me encomendé a Jesús y retrocedí sin dejar de mirarla. Cuando volví con otros peones, ya no estaba. Nadie me creyó, pero desde ese día, todos sienten que hay algo raro en el campo. Le doy gracias al Señor por no haber perdido la razón esa mañana. Córdoba, Valle del Punilla. 1976. Cuida mis vacas, porque a veces viene el diablo y baila con ellas. Andaba yo buscando a unos borregos que se habían perdido, cuando unos demonios chocarreros se cruzaron en mi camino y empezaron a molestar a mi caballo, lo que estaba ya muy asustado, y vimos a Santa Bárbara, y ella con su espada venía decidente y puso en su lugar a los demonios, que huyeron al infierno dejándonos en paz. Agradezco este milagro. Niña Josefina Robles agradece al Santo Niño de Atocha, porque su gato que había desaparecido regresó, un poco flaco y malherido, pero ella lo piensa cuidar hasta que se recupere, y ofrece este retablito al santo por el milagro.
Gato Marujo todas las noches, sale de parranda y llega golpeado, y muy tarde su novia Julieta se preocupa mucho por él. Virgen de Guadalupe, te pido por favor por mi gato Marujo, a ti te lo encomiendo y que ya se porte bien, para que ya no se preocupe Julieta. Toda clase de animales, pero siempre había problemas entre ellos, pero con mucha paciencia y mucha ayuda de San Francisco por fin conseguí que convivieran en armonía y se respetaran entre ellos. Le doy gracias por ese milagro que ha convertido mi casa en un paraíso terrenal. Yo no era muy bonita y nunca había tenido novio en la escuela. Pero el colmo fue cuando un muchacho me dijo que yo era tan fea que ni una bruja me haría caso. Me puse a llorar y me fui a mi casa. Mi abuelita me preguntó qué me pasaba y le conté. Ella me dijo que no me preocupara y me llevó a la cocina. Me hizo un té de hierbas y me dijo que me lo tomara. Al día siguiente, el muchacho que me había insultado vino a mi casa con un ramo de flores y me pidió perdón. Desde entonces, no me ha faltado novio. Le doy gracias a la Virgen de San Juan de los Lagos por su milagro. Agradezco a la Virgen de Guadalupe por salvarme de morir y mandarme a una sirena para ayudarme, y me llevo a las orillas de la playa. Señor Armando Foro García, 23 de junio de 1963, Veracruz. Por el camino, me encontré con el fantasma de la novia muerta, que ambula por los caminos, buscando a su amado y que se lleva a los viajeros, pensando que son su esposo. Doy gracias a la Virgen de Guadalupe de que me pude escapar antes de que me llevara sobre su demonio en el que venía montada. Papá no le gustaba que yo tuviera novio, así que Antonio y yo nos vimos a escondidas de él. Una noche nos citamos en el cementerio donde nadie nos iba a ver y estábamos sentados en una tumba platicando cuando escuchamos música y vimos que los muertos se habían salido de sus tumbas y tenían fiesta. Antonio y yo nos asustamos mucho y damos gracias a la Virgen de Guadalupe porque nos pudimos escapar y que no nos vieran los muertos. Agradezco a la Virgencita de Guadalupe por darme el valor de enfrentarme a lo desconocido, aun con miedo, para proteger a Muriel justo, con amor, coraje. Muchas gracias por ver el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. Muchas gracias a todos los que nos han estado apoyando y sobre todo al subir estos retablos en nuestra sección de cortos. Ahora que ya conoces estos retablos, cuéntanos, ¿cuál fue el que más te gustó? ¿Ya los conocías? ¿O tú has hecho o has mandado a hacer alguno para un santo o alguna virgen? Cuéntanoslo en los comentarios, nos encantaría saberlo. Le enviamos un saludo y un fuerte abrazo a los mejores comentarios del último video. Si no lo han visto, lo dejamos aquí arriba como una nota o también pueden encontrarlo en la descripción. Si quieres que te saludemos en el próximo video, no dudes dejarlo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.